Presente, doctor. Carola Nicolás, Presente, doctor. Carola Nina, Presente, doctor. Yesenia Nina, Presente, doctor. María Nogales o María Eugenia Nogales, Presente, doctor. Jazz Fabricio Porto, Diego Ortuño. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenos días. ¿Quién dijo el último? Yo, doctor Oporto, perdón, mi señal está lenta. Ah, Jazz. Sí, doctor. Diego también está, ¿no? Presente, doctor, sí. Ma- María José Panoso Presente, doctor. Buenos días. y Jessica Pardo. Presente, doctor. Naida Macías está o no. Joel Coca. Bueno, son los dos ausentes de ambos grupos. Ok, habíamos acordado presentar por lo menos de dos, uno de cada grupo, el trabajo de alguna de las políticas de salud. En primer lugar, acepto voluntarios y en segundo lugar, al azar, por lista. Así que, ¿algún voluntario? ¿Podemos, doctor, presentar a nuestro grupo? Roy, adelante. Te voy a dar autorización de compartir si quieres Ah, doctor, compartir gracias. tu presentación. Roy Herrera. ¿Puedes? No puedes. Enseguida lo comparto, doctor. Dice, el uso compartido no está activado. Por eso, solicita, si no te voy a colocar de... Ya, eres coanfitrión, ahora sí puedes. Ya está apareciendo. ¿Se Muy logra ver, bien. doctor? Sí, aumentarle un poquito el tamaño nada más para poder leer mejor. Eso. Bueno, Perfecto. Adelante. nosotros elegimos el tema, el Sistema Único de Salud. La primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta política de salud? Bueno, tiene como principal objetivo que toda la población boliviana pueda acceder al servicio de salud de manera gratuita, especialmente aquellas personas que no tienen ningún tipo de seguro. La idea principal es que nadie se quede sin atención por falta de dinero. También buscar mejor la prevención de enfermedades y fortalecer la atención primaria para que no todo llegue directamente a hospitales grandes, sino que se pueda resolver desde el primer nivel de atención. Muy bien.
¿A qué población blanco se beneficia con esta política? Bueno, el Sistema Único de Salud está dirigido principalmente a personas que no cuentan con seguro de salud. En realidad, esto incluye a mucha gente. Hemos tomado algunos ejemplos, ¿no? Como personas con bajos recursos, personas que trabajan de manera informal, o sea, que no tienen contrato por alguna empresa o alguna institución, habitantes de zonas rurales, niños, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. A ver, Eh, ahí yo te puedo complementar algo. Está correcta tu respuesta, pero puedes complementarla, la van a ampliar, indicando de que en Bolivia la seguridad social a corto plazo tiene una cobertura cercana al 30%, ¿ya? Y que para el sistema público como tal siempre se ha calculado el 60% de la población. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que 60 más 30 suman 90. ¿Y dónde va el 10%? Entonces, el 10% normalmente es el que acude o a la atención privada, específicamente, o a la medicina tradicional propiamente dicha. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que en el Seguro Universal de Salud eh, tendría que estar orientado al 70% de la población que no goza de un seguro. ¿Ya? No nos olvidemos que para tener el seguro, cualquiera de los seguros, universitario, Caja Nacional, petrolera, Acordes, etcétera, eh, el requisito es tener una fuente laboral, ¿verdad? Entonces, si yo soy un trabajador asalariado, tengo derecho a la seguridad social de corto plazo. Por lo tanto, no voy a necesitar el seguro universal. Y como hemos dicho, si el sistema público se hace cargo del 60% de la población y un 10% es el que se calcula acude o a la privada o a la medicina tradicional exclusivamente, nos quedaría ese 60 más 10 como la población beneficiaria para el SUS. ¿Ya? Entonces eso les doy como complemento, porque eso es más o menos lo que manejamos hoy en día como datos referenciales acerca de el SUS y de la seguridad social a corto plazo. ¿Ya? Eso le complementa. sí, doctor, gracias. La otra pregunta es, ¿qué cosas en concreto se hacen en los servicios de salud y hospitales en relación a esta política de salud? Bueno, en los centros de salud y hospitales que estén establecidos el SUS, lo que van a dar es atención médica gratuita en consulta y en emergencias, entrega de medicamentos sin costo. Hemos visto que aquí pues a veces tienen algunas falencias porque faltan ciertos medicamentos. También establecen realización de análisis y estudios en algunos hospitales y control como prenatal, también control de niños sano y enfermedades crónicas también. Ya. También establecen en estas políticas la vacunación y referencias a hospitales de mayor nivel cuando sea necesario. Ahora, hay también un complemento. A veces ustedes creen, porque están en su época, que todo esto es reciente, que todo esto es gracias al gobierno del MAS por 20 años. No. El gobierno del MAS ha ingresado el 2006. El sistema de aseguramiento universal está vigente desde los años 90, más propiamente 1993-94, en donde por primera vez se ha implementado el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez. Y todas estas prestaciones gratuitas, las que ha mencionado Roy, estaban dirigidas exclusivamente a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 5 años, que siempre han sido el binomio madre-niño, que eran los que siempre se priorizaban como poblaciones de riesgo por las altas tasas de mortalidad materna y altas tasas de mortalidad infantil, que en esas épocas, desde los años 70, 80, 90, Bolivia siempre había manejado como indicadores de salud. ¿Ya? Entonces,
Eso hay que entender, porque después de que se ha generado el seguro de maternidad y niñez en el gobierno de Sánchez de Lozada de esa época, y el vicepresidente era don Víctor Hugo Cárdenas, el siguiente gobierno que entró fue el gobierno de el pacto ADN-MIR, y ahí el seguro se convirtió en seguro básico de salud. ¿Ya? Le cambiaron el nombre. En vez de seguro, la atención de la seguridad materno-infantil o de maternidad y niñez, se convirtió en seguro básico. Después se habló del escudo epidemiológico también ahí y fue cambiando de nombre, ¿no? Después, en una época reciente, en el Plan Vida, era el seguro universal materno-infantil, el SUMI famoso. ¿Sí? Y este SUMI recién se ha convertido después ya en el nuevo milenio en el Seguro Integral de Salud, primero el SIS, y ahora Seguro Universal de Salud, SUS, que también comparte sigla con el Sistema Único de Salud, que es otra de las políticas que está figurando en la que les hemos proporcionado a ustedes, pero que sí, esa recién puede ser considerada como herencia del gobierno del MAS, ¿ya? Pero el sistema de aseguramiento como tal no ha nacido con el MAS. El sistema de aseguramiento en Bolivia ya se ha empezado a implementar desde el año de 1993. ¿Ya? Eso me parece importante recalcar porque muchos se apropian de cosas que no les corresponde apropiarse. ¿Ya? Siempre hay que respetar cuándo empezó, quiénes fueron los primeros en iniciar con esta estrategia de aseguramiento universal. ¿Ya? Y hoy en día la OMS, Organización Mundial de la Salud, habla de la atención universal, pero ellos hablan de la atención universal no proponiendo un seguro universal, ¿ya? Sino que el objetivo de la OMS actual es que a ningún habitante de ningún país le puedan negar el acceso a la atención, ¿ya? Entonces, hay países que cumplen eso con una sola disposición nacional, digamos, el gobierno te cubre a todo el mundo que vive en este país, todos tienen atención gratuita, listo. Nosotros en Bolivia, ¿cómo cumplimos? Ah, está la seguridad social a corto plazo para los que tienen fuente laboral y está el SUS para los que no tienen seguro. Entonces es la forma en que estamos garantizando atención universal, ¿ya? Que por lo menos para el 90% y esperemos que para el 100%, de alguna manera hay atención de salud, ¿ya? Entonces de esa manera estoy cumpliendo lo que es la atención universal como objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que actualmente está vigente, ¿ya? ¿Cómo lo cumples? Eso ya dependerá de cada país, de cada estrategia. Les reitero, nosotros estamos tratando de cumplir con el SUS y con la seguridad social de corto plazo. Ahora, obviamente, el SUS tampoco tiene el 100% de cobertura de atención. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las enfermedades están como prestaciones del SUS. Entonces, hay ciertas enfermedades en las que no hay la prestación del SUS y por lo tanto sí o sí va a tener que buscar una atención privada, ¿ya? Por ejemplo, prótesis no te cubre el SUS, ¿ya? Pero el SUS sí ha ampliado muchas cosas que eran necesarias y que antes no habían. Por ejemplo, atenciones quirúrgicas para mujeres con cáncer cervicuterino. Hace unos años atrás no había esa prestación dentro del SUS. Atención de quimioterapia para otros cánceres fuera del cáncer cervicuterino. Antes no había, ahora sí se toma en cuenta. Las hemodiálisis en la seguridad social de corto plazo solamente preveían 52 sesiones. ¿Ya? Pasadas las 52 sesiones ya no les cubría la seguridad social. Hoy en día el SUS te cubre.
¿Ya? Entonces, esos elementos hay que rescatarlos, pero también hay que entender de que ningún tipo de aseguramiento puede darte una cobertura total. Por ejemplo, la seguridad social a corto plazo no te cubre prótesis, no te cubre cirugía estética. ¿Ya? La cirugía estética te la dan desde el componente reconstructivo, ¿no? En un accidente, por ejemplo. En un accidente has tenido lesiones faciales y ahí sí se conocen la atención de cirugía plástica porque está relacionada con el accidente, pero ya cirugías de embellecimiento, ya que alguien busca ser más lindo o linda, eso ya no te cubre la seguridad, ni el SUS. Por lo tanto, eso si quieres hacerlo, tiene que ser en forma particular, en forma privada. ¿Ok? Entonces, esas son aclaraciones que me parecen pertinentes hacer a tu tema que estás exponiendo. Bien, vamos con el inciso D, su Fernando, calificación. gracias. Bueno, ¿cómo le parece al grupo el grado de aplicación y cumplimiento de la política de salud seleccionada? Nosotros le hemos dado una calificación de 7/10. ¿Por qué razón? Porque consideramos que el SUS es una buena política, porque ha permitido que más personas accedan a la atención médica. Porque Mm, antes mucha gente simplemente no iba al hospital por no tener dinero. Sin mm. embargo, todavía hay varios problemas. Los ejemplos que hemos mencionado son, algunos faltan medicamentos en algunos centros hospitales, hay pocos médicos o la atención se demora mucho por la cantidad de pacientes que se ha admitido. Ya, acepto. La última pregunta es, qué problemas para el cumplimiento de esta política de salud identifica el grupo? Bueno, hemos visto que la falta de presupuesto es insuficiente, escasez de personal de salud, Ujú. infraestructura limitada en algunos centros, falta de medicamentos y mucha demanda de pacientes y en especial problemas organizativos dentro del sistema de salud que los compone. Muy de Eso. acuerdo contigo. Sí, muy de acuerdo con el grupo. Respuesta muy coherente y muy bien presentada. Gracias, Roy. Del grupo B, alguien que quiera presentar, por favor, o le obligamos a alguien. Doctor, ¿podría preguntar yo? A ver, ¿quién está? Alejandro Contreras. Alejandro Ángel Contreras. Adelante. Es otra política que han escogido, pero ¿verdad? Me Sí, has dicho. es desnutrición cero. Ya, listo. Alejandro Contreras. Es que te estoy marcando también en la lista para como expositor. Adelante, a ver si puedes compartir, me avisas y si no te nombro Todavía no coanfitrión puedo también. compartir. Ya, ahora eres coanfitrión. Se puede ver, ¿no? Está apareciendo ya tu pantalla. Ahora sí. Ahí está tu carátula, el nombre de tus compañeros. Listo. Ya, bueno, nosotros hemos escogido la política de desnutrición cero. Y bueno, en cuanto a las preguntas del trabajo, ¿cuál es el objetivo de la política? Hemos dividido en un objetivo general y varios objetivos específicos. Nuestro objetivo general ha sido reducir de manera sostenida la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, especialmente en poblaciones vulnerables, mediante intervenciones integrales de salud, nutrición, seguridad alimentaria y determinantes sociales. Como objetivos específicos, tenemos 5. Uno es disminuir la prevalencia de desnutrición crónica infantil,
Ahí hemos indicado, bueno, ahí hemos puesto como indicador clave la talla, edad, después prioridad en menores de 2 años, después el segundo objetivo, prevenir la desnutrición aguda, Eso, pues. reducir la emaciación, detección precoz y tratamiento oportuno. Tercer objetivo, reducir deficiencias de micronutrientes como el hierro, vitamina A o el zinc. Después, mejorar las prácticas de alimentación infantil, como la lactancia materna, alimentación complementaria adecuada desde los 6 meses. Y bueno, como último objetivo específico, fortalecer el acceso a los servicios de salud y nutrición para actividades como control de crecimiento y desarrollo, suplementación nutricional, atención primaria con enfoque intercultural. Ujú. Bueno, la segunda Correcto. pregunta, ¿a qué población blanco se beneficia con esta política? Los principales beneficiados son niños y niñas menores de 5 años. Es el grupo más importante ya que la desnutrición en esta etapa afecta de manera irreversible el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar. Entonces se da énfasis en niños menores de 2 años, niños con bajo peso al nacer, niños en áreas rurales y periurbanas. También otra población, mujeres embarazadas. La nutrición materna influye directamente en el desarrollo del feto. Entonces, por lo tanto, se busca prevenir el bajo peso al nacer, evitar anemia materna, promover controles prenatales y suplementación. Después otro grupo, mujeres en periodo de lactancia, debido a que, bueno, la lactancia es un aspecto muy importante durante los primeros 6 meses de vida del niño, ¿no? Entonces se promueve alimentación adecuada de la madre con consejería de lactancia materna, prevención de abandono precoz de la lactancia. Otro grupo, la población en situación de pobreza y pobreza extrema, como las personas que viven en áreas rurales, comunidades indígenas, zonas con limitado acceso a servicios básicos y niños con enfermedades. Bueno, el quinto grupo es niños con enfermedades recurrentes. Pueden ser infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas o parasitismo. La tercera pregunta, ¿qué cosas en concreto se hacen en los servicios de salud y hospitales en relación a esta política de salud? Entonces lo hemos dividido por niveles. En el primer nivel tenemos la vigilancia del crecimiento, donde cada vez que un niño va a una consulta, es obligatorio tallarlo y pesarlo. Se utilizan las curvas de la OMS para detectar si hay una desviación. También se hace la entrega de los suplementos como el NutriBebé, que es un alimento complementario fortificado que se entrega gratuitamente a niños de 6 a 23 meses. Y suplementación con micronutrientes como las chispitas, la vitamina A, el jarabe de hierro, para prevenir sobre todo la anemia. En los hospitales de segundo nivel, segundo y tercer nivel, bueno, cuando un niño llega con desnutrición aguda grave, el protocolo es estrictamente hospitalario y sigue 10 pasos internacionales. Luego el tratamiento de complicaciones. Lo primero es estabilizar al niño. Se tratan la hipoglucemia baja, la hipotermia y las infecciones. También está la alimentación terapéutica. Se realizan también las pruebas de apetito para decidir si el niño puede comer por sí mismo o requiere sonda. Unidades internacionales integrales también. Muchos hospitales tienen áreas específicas donde se trabaja no solo el niño, sino con la madre para enseñarle a preparar los alimentos locales, nutritivos antes del alta, ¿no? Bueno, la cuarta pregunta, ¿cómo le parece al grupo el grado de aplicación y cumplimiento de la política? Bueno, la calificación de 1 al 10. Bueno, adelantándonos a calificaciones que hemos dado como grupo ha sido un 6/10. ¿Por qué? Porque
Sí, porque la política de desnutrición cero en Bolivia ha sido una de las estrategias más importantes para reducir la desnutrición infantil, logrando avances significativos en años previos. Eh, bueno, sin embargo, en el contexto actual el problema persiste y no ha sido, bueno, sabemos que no ha sido erradicado completamente. Entonces se estima que alrededor de 1 de cada 6 niños menores de 5 años aún presentan retraso en el crecimiento, con cifras más elevadas en áreas rurales sobre todo, y poblaciones de situación de pobreza o pobreza extrema. Esto refleja que aunque ha habido la reducción, la magnitud del problema sigue siendo relevante en la salud pública, ¿no? Entonces, debido a esto es que, bueno, hemos visto conveniente darle un 6 sobre 10. Y bueno, la última pregunta, eh, ¿qué problemas para el Problemas. cumplimiento de esta política se identifica? Bueno, identifica el grupo. Hemos visto dificultades en el seguimiento y el control. Hay problemas en el monitoreo continuo del crecimiento y desarrollo de los niños, lo que dificulta la detección oportuna de la desnutrición y la evaluación de los resultados en el programa. Limitaciones en recursos y capacidad operativa. En algunos niveles del sistema de salud hay insuficiencia de personal capacitado, insumos de financiamiento, lo que afecta la correcta ejecución de las estrategias. También factores estructurales persistentes como la pobreza, la inseguridad alimentaria y el acceso limitado a servicios básicos, que, bueno, estos continúan siendo determinantes claves que favorecen la persistencia de la desnutrición y así reduciendo el impacto que, bueno, que esta política pueda causar, ¿no? También problemas en la educación y prácticas alimentarias. Persisten hábitos inadecuados de la alimentación infantil y baja adherencia a prácticas como la lactancia materna exclusiva, lo que influye negativamente en el estado nutricional. Y bueno, pérdida de la prioridad de la política. ¿No? Esto sobre todo frente a otros problemas nutricionales como el sobrepeso y la obesidad, lo que bueno, de alguna manera han ido eh, adquiriendo más prioridad sobre esta política, ¿no? Bueno, eso Bien, sería, doctor. gracias por tu presentación. A ver, simplemente complementar. En realidad lo que hacemos en los establecimientos es crecimiento y desarrollo. No hay que olvidarse del componente de desarrollo, porque no es solamente pesar y tallar, sino también ver si ha logrado los hitos de desarrollo de psicomotricidad, de comunicación, de reacción, etcétera, del niño. Y es por eso que utilizan también tablas específicas, ¿no? Para ver qué cosas tiene que lograr al tercer mes, sexto mes, noveno mes, al año, etcétera, y ver si el desarrollo también está siendo paralelo a ello. Segundo, que las enfermedades infecciosas en los menores de 5 años generalmente están relacionadas con desnutrición aguda, ¿ya? Ahí se produce un círculo entre enfermedad y desnutrición aguda, es decir, se enferman, pierden peso rápidamente. Y si no se tratan bien la infección, esa desnutrición aguda o los condiciona a que se conviertan en nuevos candidatos a nuevas infecciones. De esa forma se entra en un círculo vicioso que puede terminar con la vida del niño, ¿no? Entonces, el problema que ocurre con las enfermedades infecciosas se relaciona más con desnutrición aguda y no así con desnutrición crónica. Para esta desnutrición aguda sí hay una respuesta en un programa nacional del gobierno, del Ministerio de Salud. Lo hemos visto en la clase, que es la rehabilitación nutricional ambulatoria, ¿no? Los niñitos que tienen desnutrición aguda por secundarias e infecciones, como ha mencionado su compañero Alejandro, es que primero se trata la infección, se estabiliza el paciente y se hace la recuperación nutricional. Y ahí se implementa esta estrategia que los nutricionistas le han denominado FADU,
¿ya? En la que se habla de la frecuencia de comidas, incrementar la frecuencia de comidas, la densidad de las comidas, aumentando una cucharilla de aceite, ¿ya? A la sopa, por ejemplo, que se le va a dar al niño, se le añade una cucharilla de aceite y con eso se aumenta la densidad y la utilidad de los alimentos, ¿no? Y esa estrategia funciona en tanto la mamá cumpla con el hecho de que la comida que va a preparar en casa, las sopas, por ejemplo, para el niño con desnutrición aguda, lo que interesa es que le dé la parte concentrada de la sopa, ¿no? Lo que está en el fondo de la olla. Y eso le da esa posibilidad de recuperar el peso en una semana, entre 1 a 3 semanas. Y de esa manera esa desnutrición aguda queda solucionada, ¿no? Porque la desnutrición aguda ha sido esa pérdida abrupta de peso secundario a infecciones, ¿no? Procesos infecciosos, ya sean respiratorios o gastrointestinales. Esa estrategia de rehabilitación nutricional ambulatoria, yo lo que les puedo comentar como parte de la comunidad facultativa es que fue nuestro Instituto de Investigaciones Biomédicas que a través de un proyecto de investigación con participación de Bélgica y Francia, implementamos el estudio sobre rehabilitación nutricional ambulatoria en una zona del Valle Bajo y en el trópico de Cochabamba. Y en esas dos experiencias fue muy bien. Se publicó inclusive los resultados y fruto de esa publicación fue que el Ministerio de Salud adoptó la estrategia y la convirtió en una estrategia nacional. Entonces, a partir de ahí, el ministerio ya lo utilizaba como una intervención ya institucional, ¿no? Es decir, en todo el país se va a hacer lo mismo. Pero fuimos los de la Facultad de Medicina de San Simón los primeros que llegamos a probar esta teoría que no fue desarrollada exclusivamente por Bolivia, ojo, fueron experiencias en países africanos las que nosotros conocimos a través de la literatura y adaptamos para Bolivia, ¿no? Por eso es que lo del FADU también hemos ido adaptando con el incremento del aceite vitaminado, por una parte, para el aumento de la densidad, la frecuencia y el hecho de trabajar con las sopas, ¿no? Con el caldo, que es más fácil de cocinarse en nuestro medio, ¿no? En África, por ejemplo, no comen sopitas como nosotros, ¿no? Ahí tienen más arroz, por ejemplo, y tienen otra forma de hacer la recuperación nutricional, ¿no? Pero la estrategia en el fondo es la misma. Los controles de peso son semanales. El niño tiene que venir cada semana al centro de salud para pesarlo otra vez, seguir con las recomendaciones de alimentación que les he mencionado y a veces en cuestión de una semana, 10 días, ya estaba recuperado el peso del niño, ¿no? Entonces es una estrategia que funciona muy bien. Y bien, lo último que ha mencionado el grupo tiene también mucha razón, ¿no? Es decir, el problema nutricional en Bolivia ya ha variado, ¿no? Entonces, voy a compartirles a ustedes un videíto corto sobre una publicación que se ha hecho recientemente con el Servicio Departamental de Salud y tiene por título esto de la doble carga, la paradoja nutricional. A ver, enseguida se los pongo. Paradójico y está.
llevaba siglos de sobrepeso. Bien, quería justamente llegar a esta gráfica para evidenciar los resultados de este estudio, ¿no? Si ustedes se fijan en esta gráfica, 71,11% es de nutrición normal, ¿verdad? Aquí al medio está barra más grande. Y fíjense, desnutrición aguda, grave y moderada suman el resto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay la desnutrición crónica que más nos preocupaba antes, la que provocaba la talla baja y hacía que los bolivianos seamos vistos como de tallas pequeñas. Pero lo que llama la atención, fíjense, es que hay un 17,26% de sobrepeso y un 6,37% de obesidad. Entonces, ya estamos viendo esto en menores de 5 años, ¿verdad? Entonces, nuestra política nacional ya debería modificarse. Ya no hay que pensar solo en desnutrición. Sí, hay casos, pero tenemos formas de resolver esa desnutrición aguda. Sí, la rehabilitación nutricional ambulatoria está para eso. Es decir, no necesitan ni siquiera hospitalización, salvo que sean casos graves de manejo hospitalario que después deban complementarse con la rehabilitación nutricional ambulatoria, ¿no? Porque la rehabilitación tampoco la vamos a hacer en un ámbito hospitalario. ¿Ya? La infección sí la podemos contener, utilizar antibióticos de amplio espectro, etcétera, pero en cuanto la infección esté ya controlada, el cambio de la desnutrición aguda va a ser un programa ambulatorio de recuperación nutricional. Entonces se van a complementar eso. Pero ¿qué hacemos con el sobrepeso y la obesidad? ¿Qué acciones tenemos? ¿Qué en este momento el ministerio le puede ofrecer a estos niños con sobrepeso o con obesidad? En esa temprana edad, esto ya está condicionando que esa población a futuro, o sea, si no se hace algo con esta población, va a seguir trascendiendo con sobrepeso y obesidad en las edades futuras, ¿no? En el adolescente, en el escolar, en el adolescente, en el joven, etcétera. Y ya hemos hecho estudios también con la Facultad de Medicina y el Instituto de Investigaciones en los que
y hemos visto en ámbitos escolares casi un 35% de sobrepeso y obesidad en Cochabamba, en población escolar, en colegios, en escuelas, si ustedes quieren. Entonces, esto ya nos está mostrando que las políticas en salud también deben modificarse, también deben actualizarse, adaptarse a lo que estamos viendo hoy en día. Y esta es una realidad. Ya esta publicación que les he compartido es del CEDES, donde yo estoy trabajando actualmente. Nuevamente me he reincorporado desde que he terminado mi gestión como decano en la Facultad de Medicina y desde que hemos estado trabajando acá en el CEDES ya hemos hecho varias publicaciones con datos del sistema de información en salud departamental, ¿no? Es decir, teniendo los datos es más fácil poder sistematizarlos, poder analizarlos y poder redactar documentos técnicos científicos más rápido para ir identificando problemáticas propias del departamento de Cochabamba. Entonces, estamos en eso, vamos a seguir trabajando en ello, pero lo que les he mostrado implica de que ya una política de desnutrición cero ya no, ya no se adecua para Bolivia, ¿no? Entonces, la nueva política tendría que enfocarse en la malnutrición infantil, porque la malnutrición implica, hemos dicho, por defecto, desnutrición aguda y por exceso sobrepeso y obesidad, que está muy bien demostrado en este estudio que es 4 veces más frecuente que el defecto en el peso. Así que eso es algo que tenemos que entender. Para enfrentar también este tipo de situaciones, se ha acordado eh, una estrategia a nivel nacional que es la estrategia SAPSI. ¿Ya? Y nuestra segunda parte de la práctica va a esto, al modelo SAPSI. ¿Ya? Y nuevamente quiero aclarar, porque yo no es que sea una posición política la mía, ¿no? Pero muchos piensan que el modelo SAPSI es del gobierno de Evo Morales. Y nuevamente nos equivocamos. ¿Por qué? Porque salud familiar es una estrategia internacional mucho más antigua, más de 50 años atrás que se hace eso. ¿Sí? Y lo propio, salud comunitaria, también ha sido una estrategia a nivel mundial que en su momento, hace 50, 40 años, se ha ido mostrando sus bondades y la posibilidad de fortalecer mejor a los sistemas de salud en países en desarrollo para poder generar mejores condiciones de vida. ¿Ya? Entonces, inclusive en Bolivia, la residencia médica más antigua justamente es la de medicina familiar que la seguridad social a corto plazo ha puesto en primera instancia. Esta residencia es la más antigua en Bolivia, casi 42 años o 45 años de existencia, fíjense, y ha sido de las primeras especialidades que se ofertaban en el sistema de la residencia boliviana. Y por lo tanto es la más antigua y la que responde a las necesidades de la seguridad social para poder tener personal formado para sus policlínicos, en el sentido de que sus policlínicos son su primer nivel de atención, son su atención primaria y son el filtro que funciona para ver si el paciente va a ir o no va a ir al hospital. ¿Ya? Porque si no hubiese ese policlínico, el hospital estaría como el Vietnam, ¿no? Saturado, ya estaría sobrecargado, ya habrían colas, listas de espera inmensas, etcétera, ¿no? Por eso es que la Seguridad Social se preocupó por la formación profesional de médicos familiares. Y los médicos familiares empezaron a aprender, obviamente, el enfoque médico familiar, que es la atención del individuo como parte de una familia, ¿ya? Y es por eso que hay dos instrumentos fundamentales que se utilizan como estrategias en la
atención familiar. Y el primero es la carpeta familiar, porque ya tenemos en el establecimiento una carpeta de la familia. Ya no tenemos la historia clínica del paciente, ¿no? Dentro de esa carpeta familiar, en donde hay muchos datos de la familia que los obtenemos, ya sea cuando ha venido al establecimiento de salud o ya sea cuando hemos ido nosotros al domicilio de la familia a través de una visita domiciliaria y hemos ido a completar los datos de nuestra carpeta familiar, es un instrumento fundamental. Ahí tú tienes su composición familiar, su tamaño familiar, sus condiciones de vida, su acceso a servicios básicos. O sea, todo lo que contempla la carpeta familiar está registrado. Y eso te permite identificar, en esta familia tengo una embarazada, en esta otra familia tengo un tuberculoso, en esta otra familia hay un diabético, en esta otra familia hay una embarazada y hay un diabético. O sea, tienes esa información al día y eso te permite que cuando el paciente, por ejemplo, la embarazada, no ha venido a su control prenatal, programas una visita domiciliaria para ir a hacer el control prenatal en su domicilio, para así ir a hacer el seguimiento del tuberculoso, del diabético, del hipertenso, etcétera. ¿Sí? Y de esa forma, no solo trabajas con el paciente, también trabajas con su entorno familiar. Un diabético, por ejemplo, si su familia no le ayuda con la dieta, ¿ya? Si en mi casa, yo soy diabético, por ejemplo, y si en mi casa no les importara eso y compraran cualquier comida y qué les importa si como o no como, imagínense cómo puedo llevar mi dieta. ¿Verdad? Tendría que yo comer aparte, cocinarme aparte, aislarme de mi familia, porque en los momentos de comida ellos están comiendo cosas que yo no puedo comer. Entonces ahí más bien se trabaja con la familia para que la familia soporte, para que la familia contribuya, para que la familia ayude a su familiar a salir adelante de su enfermedad y llegar a controlar su glicemia, ¿verdad? Sé que es el objetivo del manejo de un paciente diabético, lo propio con un hipertenso, que lo mantengamos en control. Su presión está controlada, su glicemia está controlada, es un éxito del médico de familia, del médico general y del entorno familiar. Entonces, por eso es que estas dos primeras partes, carpeta familiar, en donde ustedes deben elegir una de estas utilidades de la carpeta y explicarla, y en este otro caso de la visita domiciliaria, ustedes deben elegir una de estas enfermedades y explicar también qué se puede hacer en esa visita. Ya, si yo voy a un domicilio de un paciente con Chagas en fase indeterminada, ¿qué cosas tengo que hacer con el paciente y con su entorno familiar? ¿Qué debo pedirles? ¿Qué debo explicarles? ¿Qué debo organizarles? ¿Organizar esa familia para qué? ¿Para hacer qué? ¿Verdad? Lo propio con tuberculosis, lo propio con COVID, con dengue, etcétera. Sea cual sea el problema de salud, el enfoque es familiar. Porque en enfermedades infecciosas, ojo, la visita domiciliaria me sirve para ver si no ha habido contagio de tuberculosis en el núcleo familiar. ¿Verdad? Si el paciente está con buen tratamiento, cumple su tratamiento diario, estamos con la estrategia DOTS, tratamiento directamente observado del paciente, en menos de un mes ya no es contagioso. ¿Verdad? Porque está tomando muy bien sus medicamentos, lo estamos vigilando, la misma familia se está preocupando que tome también los medicamentos, que no abandone, etcétera, y con eso evitamos ya la transmisión domiciliaria por el contacto cercano de la familia. Entonces, eso es algo que ustedes deben explicar en una visita domiciliaria. El tercer punto se refiere a las actividades comunitarias. En Bolivia tenemos el programa Mi Salud, que hace atención itinerante. ¿Qué significa atención itinerante?
atención a comunidades alejadas, atención periódica, diríamos, porque la atención itinerante, si bien es una estrategia de salud para dar acceso a la atención de salud a poblaciones muy alejadas, muy lejanas, también es una estrategia muy difícil de sostener económicamente. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitas un vehículo, necesitas combustible, necesitas insumos y medicamentos, necesitas un equipo de salud completo, ¿sí? Aparte del chofer, el equipo de salud, ¿eh? Y necesitas hacer el recorrido planificado y vas a hacer atenciones que no van a lograr una continuidad. ¿Por qué? Porque no vas a volver a esa comunidad todos los días, ¿verdad? Vas a ir un día, luego vas a ir a otra comunidad, luego vas a ir a otra comunidad, a otra comunidad. ¿Cuándo vas a volver a la primera comunidad que has ido? Tal vez al año. Entonces, si bien muchos dicen, ya, es justo que esas comunidades alejadas reciban atención, sí, es justo, nadie va a discutirlo, pero ¿será sostenible algo así? ¿Y es suficiente tener un acceso a la atención sanitaria una vez al año? Obvio que no. Entonces siempre hay que estar sopesando este tipo de programas, estrategias de intervención con la realidad que estamos viviendo. El bono Juan Azurduy de Padilla, por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen o en materno infantil les comentarán al respecto, pero pagamos hasta 1.200 bolivianos a cada mujer que haya cumplido sus controles prenatales, que se haya atendido su parto, que se haya atendido al recién nacido y que se haya hecho el primer año hasta consultas, crecimiento y desarrollo y vacunas hasta el primer año. Si la mujer embarazada ha cumplido esos contactos con el establecimiento de salud, puede llegar a ganar del Estado una compensación económica de 1.200 bolivianos. En otras palabras, puede ir generando este recurso, este ingreso adicional cada vez que va a un control prenatal, cuando se tiene su parto, el recién nacido, cuando lleva a su hijo a vacunar, etcétera. Entonces, si cumple con todo, ese señor ha ganado 1.200 bolivianos. Estrategia que se ha creado en Bolivia, no tampoco. En los años 80 ya México ha propuesto este tipo de estrategias de compensación económica a las familias que cumplían con controles, asistir a su consulta en su centro de salud, que su niño vaya al colegio, que lo inscriban y que esté este, recibiendo educación primaria, todo eso, ¿sí? Y cada vez que se cumplía con estos compromisos, se recibía a la vez una compensación económica. Nuevamente, ¿se logran resultados? Sí, ¿ya? Pero la sostenibilidad es lo más importante. Y además, hoy en día, y más que la sostenibilidad, también está el aspecto ético-moral. O sea, es como que a ustedes si yo les ofrezca y les dijera, ya, les vamos a pagar un bono de estudiante a todos los que aprueban sus parciales, no tienen arrastres, ¿no? Entonces, gracias a eso van a estudiar mejor. Ya, gracias a eso van a acabar en los 6 años la carrera. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que sí. Y mucho más los que no tienen recursos se van a esforzar mucho más, porque va a ser una especie de beca, ¿verdad? Pero no lo es todo eso. Y no puedo garantizar el pagarle a un estudiante cuando él sabe que su función es estudiar. El pagarle a una mamá cuya función como madre es proteger la salud de ella y de su hijo. Entonces, ¿por qué tengo que pagarle por hacer algo que es su obligación hacer? Pero que son estrategias que han logrado en su momento tener un buen impacto en los indicadores de salud, sí, pero no son sostenibles.
¿Hasta cuándo va a durar esta bonificación? No sabemos. El actual gobierno lo seguirá asumiendo, veremos. Si puede ser sostenible, bueno, pero éticamente es correcto. O sea, te tengo que compensar por algo que es tu responsabilidad hacer. Es como que ustedes quieran cobrar a sus papás sueldo de estudiante. Y si no me pagas mi sueldo, entonces me aplazo, pues. Y te hago pasar esa vergüenza de aplazo. Y si no me pagas, no voy a estudiar. O sea, es lo mismo que he logrado en el trópico cuando yo era director de distrito y recibí el apoyo de USAID, del gobierno americano, a través de un proyecto. El proyecto era Salud Comunitaria, CCH se llamaba, y me trajeron motos, me trajeron equipamientos, radios para todos los establecimientos, pusieron un administrador, pusieron dinero, y mis médicos recibían un viático para actividad comunitaria. Antes de esto, ellos hacían vacunas, visitas, todo, sin que yo les pague nada. Era simple conciencia de trabajo, motivación, obviamente, de la liderazgo y listo. Entonces, ¿qué han logrado con eso? Que después, cuando ya se salió el proyecto de USAID, cuando ya terminó, nadie quería ir a vacunar si no le pagaban viático, si no le ponían gasolina y moto. Entonces, fíjense, a veces tiene efectos contradictorios. O sea, ¿cómo te voy a pagar adicional a tu sueldo que recibes además por hacer ese trabajo? O sea, es el colmo, ¿verdad? Es como que un cirujano me diga, ya tengo mi sueldo de cirujano, todo está bien, pero si quieres que haga una buena cirugía, necesito un bono de la buena cirugía. O sea, no puedo hacer eso. O sea, ese cirujano ya recibe un sueldo y además está contratado para ejercerse su experticia como cirujano. O sea, no le puedo pagar otra cosa adicional. Entonces, estas estrategias, como el bono Juan Azurduy, pueden tener de inicio un efecto positivo, digamos, ¿ya? Pero su sostenibilidad y su observación ética todavía siguen en entredicho. Y por último están las residencias SAPSI, que ellos hacen mucho trabajo de proyectos de salud comunitarios y son actualmente médicos promotores de la salud. Entonces, estas residencias APSI en sus inicios tenía 30 plazas y de esas 30 se llenaban como 25, después como 20, después como 15, después solo 10, después solo 5. Ha habido alguna convocatoria de residencia con 0 postulantes o ha habido años en donde habían postulantes que no llegaban ni a aprobar con la nota mínima para el ingreso a la residencia. Entonces, en un principio era importante esta estrategia de residencia si es que íbamos a formar médicos de atención primaria y les íbamos a ir ofertando después de su egreso puestos de trabajo en el sistema público. Y no se hizo así. Se los absorbió, sí, a las promociones de estos residentes, pero el Ministerio de Salud durante el gobierno del MAS, por 20 años más o menos, manejó Mi Salud, SAPS y médicos de bono con ítems que les denominaron ítems ministeriales. Entonces, ¿de quién dependía el nombramiento? Del ministro o de la ministra. ¿Quién les ordenaba hacer sus cosas? El ministerio. ¿Quién les supervisaba? El ministerio. ¿Tenían algo que ver con los establecimientos de salud públicos? Nada. Recién en estos últimos años se han ido integrando poco a poco y ahora ya podemos ver inclusive médicos de Mi Salud en establecimientos públicos haciendo consulta y haciendo actividad comunitaria. ¿Ya? Recién estos últimos 5 años se ha logrado ese avance.
cuando esto debería haber sido ya una estrategia desde inicio de fortalecimiento de los establecimientos de salud de atención primaria. Entonces, ahí simplemente les estamos pidiendo que uno del grupo diga, a ver, ¿en qué consiste? ¿Qué conoce de esta estrategia? ¿Qué cosas buenas y malas tiene esto? Y si sugieren mantener o proponer otra, ¿la mantendrían o qué propondrían ustedes? Y por último, fíjense el punto 4, esta salud comunitaria e intercultural. Aquí debería decir salud comunitaria e intercultural. Eso me faltó, porque es el componente de la interculturalidad. Entonces son tres preguntas. ¿La medicina tradicional, naturista u homeopática es útil? ¿Es recomendable? Hasta en Europa se habla de la homeopatía. Hasta países del primer mundo tienen prácticas de homeopatía, de naturismo, etcétera. ¿Qué prácticas de medicina tradicional conocen ustedes hoy, ahora? ¿Ya? Y por último, hay otras terapias alternativas que hoy en día han surgido, ¿no? Terapias alternativas, por ejemplo, eh, lodoterapia, ¿ya? El trabajar con barro, hidroterapia, pues, en fuentes de agua mineral, por ejemplo, acupuntura en el oriente chino, en el Asia. O sea, son terapias que existen, ¿no? Entonces, ¿cuáles conocen ustedes? ¿A qué se llama terapia alternativa? Esta parte de la tarea, esta segunda parte de modelos APSI, pueden subdividirse en el grupo, ya para que cada componente de estas cuatro partes, cuatro áreas, sea hecho por uno del grupo, ¿sí? Y luego lo juntan y lo vamos a revisar también el siguiente sábado, el producto final. Siguiente sábado vamos a terminar como un sistema integrado de salud y vamos a habilitar, ¿ya? Yo les voy a subir ya la práctica de primer nivel de atención. Como ya hemos visto caracterización del primer nivel, evaluación del primer nivel y vamos a ver sistema integrado, entonces la práctica 2 se va a habilitar también. ¿Ok? Y de esa manera vamos a ir avanzando. Pero esta tarea la revisamos con ustedes el siguiente sábado. Concluiríamos la práctica el siguiente sábado y después la van a subir al Classroom sin problema. ¿Ok? ¿Alguna consulta que tengan? Ninguna. Creo que Doctor, está claro. con respecto a la lista, Naira, tuve problemas con el internet, doctor. Por eso no pude decir presente. en el grupo de estas, ¿no? Sí, Ya, corregido. gracias, doctor. Hay otra persona en el grupo B. Joel Coca Céspedes. ¿Llegó? Él se queda con falta. ¿Ok? Tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias por sus presentaciones muy Disculpe, adecuadas. doctor. Suban, por favor. Cristian, Muy buenos días, doctor. En el Classroom marca que tenemos que entregar esta práctica hasta el día de hoy. Entonces, ¿se va a habilitar otra? lo voy a ampliar, no te preocupes. Ahorita lo Ah, voy ya, a ampliar está bien, doctor. Muchas gracias. para el sábado, pues. Enseguida hago eso. Listo, chicos. Entonces, buen fin de semana. Disfruten. Viene un fin de semana prolongado después. La siguiente semana es Semana Santa, así que no va a haber mucha actividad seguramente, pero sábado sí nosotros hacemos nuestra clase normal. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chau, Hasta chau luego, a doctor. todos.